Hola y bienvenidos a este video. Las siguientes preguntas fueron extraídas en uno de los más recientes exámenes ICFES Saber 11 para el ingreso a la educación superior en Colombia en el área de Ciencias Naturales, componente físico. El enunciado de la primera pregunta dice: en un taller automotor inflan las llantas de un carro con nitrógeno, N2, que es la fórmula del dinitrógeno, el cual se comporta como un gas ideal. Habitualmente el gas se encuentra confinado en la llanta con volumen definido a una presión atmosférica de 1 atmósfera y a temperatura ambiente de 20 grados centígrados, como se muestra en la figura. Aparece la figura donde se ilustra para dar a entender que el interior del neumático está inflado con moléculas de gas dinitrógeno. Luego continúa diciendo: si el conductor decide viajar a otra ciudad con la misma presión atmosférica, manteniendo el mismo volumen en la llanta, pero la temperatura aumenta a 30 grados centígrados, se pregunta ¿qué le ocurre a la presión del gas en las llantas? Y aparecen las opciones de respuesta. Como se puede ver, hay dos opciones con afirmación de que la presión aumenta y dos con la tesis de que la presión disminuye. Recordando esta fórmula, que corresponde a la de estado del gas ideal, donde V es volumen, P la presión, T la temperatura, R es una constante y N la cantidad de moles de un gas ideal. Si una de las cantidades de presión, volumen o temperatura permanece constante, entonces las otras dos cantidades no pueden variarse independientemente una de la otra. Con el caso específico del volumen constante en la ecuación, implica entonces que de allí surja la ley de Amontons, que afirma que la temperatura es directamente proporcional a la presión si el volumen es constante. Con este concepto descartamos las opciones B y C, pues de acuerdo al enunciado, si la temperatura aumenta de 20 a 30 grados, también lo debe hacer la presión de acuerdo con esta ley. De modo que para identificar la opción correcta entre la A y la C, leemos los argumentos. La opción A dice que aumenta, porque al incrementar la temperatura, la cantidad de moléculas de gas dentro de la llanta aumenta. Esto no es correcto, porque si aumentara la cantidad de moléculas, aumentaría el volumen, y este permanece igual. Y acabamos de afirmar que la ley de Amontons especifica eso, de tal forma que la opción correcta debe ser la C, que dice aumenta porque al aumentar la temperatura incrementan los choques entre las moléculas del gas y las paredes de las llantas. Esto es correcto, pues como se puede apreciar en esta simulación, en la medida que se aumenta la temperatura, las moléculas aumentan la velocidad, incrementándose así los choques entre ellas y contra las paredes del recipiente que las contiene. En este caso, en el caso de la pregunta, las paredes internas de la llanta. Así que reconfirmamos esta opción como la correcta. La segunda pregunta de la serie dice en el enunciado: un globo aerostático sube cada vez que se calienta el aire que contiene en su interior. Esto hace que la densidad del aire en su interior varíe en relación con la densidad del aire en el exterior del globo. Para mantener el globo aerostático en el aire y en reposo, se deben cumplir las condiciones que se muestran en la figura. Aparece la figura con algunos datos complementarios adjuntos. Se observa que la aceleración es cero, así como el empuje es igual al peso debido a que el globo está en reposo, es decir, está quieto en un punto, suspendido en un punto en el aire. Luego dice: teniendo en cuenta lo anterior, se pregunta ¿qué se requiere para que el globo ascienda? Y aparecen las opciones de respuesta. Se parte del hecho que cuando un gas se calienta, se expande, ocupa mayor volumen y se hace menos denso, lo que provoca que se eleve en la atmósfera. El gas caliente flota en el aire, de modo que tenemos en la opción B la afirmación y argumentos correctos. Se requiere aumentar la temperatura al interior del globo para que ascienda este
resultando el empuje mayor que el peso. Recuerda que el aire frío tiende a bajar y eso se puede experimentar con un sistema de aire acondicionado, mientras el aire caliente tiende a subir, como se puede experimentar con un sistema de calefacción de aire. Por esta razón, la opción de respuesta correcta es la B. La tercera y última pregunta de la serie dice en el enunciado: unos estudiantes miden el punto de ebullición de algunos alcanos lineales y lo relacionan con el número de carbonos que contienen en su estructura. Ellos saben que al aumentar el número de carbonos en los alcanos, algunas de sus propiedades también aumentan, como su punto de fusión y ebullición. Los resultados se observan en la siguiente gráfica. Aparece la gráfica con la relación de datos. Luego continúa diciendo: los estudiantes olvidaron ponerle los nombres a los ejes. De acuerdo con la información anterior, se pregunta cuáles son los rótulos adecuados para el título y los ejes y aparecen las opciones de respuesta. Vemos que efectivamente los estudiantes olvidaron colocar los rótulos del título y de los ejes. Para responder, guardemos el orden dado en las opciones, iniciando por el título que debe llevar el gráfico. En el enunciado dice que unos estudiantes miden el punto de ebullición de algunos alcanos lineales. Miden el punto de ebullición. Así que el título debe llevar punto de ebullición y no de fusión. De modo que las opciones de respuesta posibles son la B y la D, que contempla este término para el título. Ahora veamos los ejes. Estos tienen que corresponder a la temperatura y al número de carbonos. Como no se puede tener un número negativo de carbonos, no puede existir menos 100 carbonos, el eje Y representa la temperatura en la cual sí pueden existir valores bajo cero, menos 100 o menos 200 grados, dependiendo de la escala. Y el número de carbonos en los alcanos son cifras positivas que corresponden a los datos del eje X, quedando dispuestos estos nombres de la forma como se contempla en la opción de respuesta B. Esperamos que la forma como se llegó a la respuesta para estas preguntas haya quedado entendida. Déjanos tus comentarios y si deseas conocer más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales, donde encontrarás datos muy útiles para la presentación del examen, y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos tips o contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.